Gabriel García Márquez una vez dijo que el periodismo es el mejor oficio del mundo, pero al menos en México no lo es. ¿Será posible que un día los mexicanos, al tratar de tener el derecho a la libre expresión, no seamos reprimidos? La verdad es que yo creo que no. En México, el tener que ser periodista contrae una gran responsabilidad a la hora de informar y de manejar la información, pero a la vez contrae un alto riesgo de ser amedrentados, tachados o calificados por el mismo gobierno, como son el caso de Carlos Loret de Mola, Adela Micha, Joaquín López Dóriga, e incluso asesinados, como es el caso de Manuel Buendía en 1824. Yo creo que la libertad de expresión es un derecho que se tiene en México, pero no al 100%. ¿Cómo es ejercer periodismo en México? ¿Realmente es seguro? México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo y a nivel mundial está a la par de países como Afganistán y Siria, países que se encuentran en constante conflicto siempre. La mayor parte de estos asesinatos, desapariciones y secuestros de comunicadores se han concentrado en entidades que sufrieron la presencia del crimen organizado. Entidades que son Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Se tiene registro de que en algunas regiones del país la violencia y la intimidación fueron realizadas por grupos armados y personajes del narcotráfico, que aparentemente mantienen vínculos con grupos políticos y gente del gobierno. Y si bien esto es algo que se rumora desde hace tiempo atrás, pareciera que es una verdad no reconocida o no aceptada, algo que incluso llegase a parecer una ofensa para cualquier gobierno que se encuentre en turno. Los reporteros que cubren noticias locales sobre corrupción, narcotráfico, violencia, seguridad pública y asuntos relacionados han sido las principales víctimas. Retomando a Manuel Buendía, quien a pesar de no haber sido el primer columnista amenazado de muerte y posteriormente asesinado, es quien ha tenido un gran impacto debido a la presencia que él tenía para el gremio y para la sociedad. El hecho de que el caudillo Rubén Figueroa lo amenazara de muerte a plena luz del día nos hizo entender que el poder lo tiene cualquiera que se sienta comprometido con la exposición de la verdad. La sociedad en México ha sido muy fácil de engañar durante muchos años. Toda la información que se recaba a través de los noticieros, de los comunicados y actualmente de las redes sociales, la mayor parte, o aproximadamente el 60% de la población, la toma como verdad. El 40% restante es porque actualmente no tienen un recurso para poder tener acceso a Internet o a redes sociales. Si tomamos como base estos datos, podemos ver que la sociedad en México no toma sus propios criterios para poder crear una conciencia en base a la información, sino que a través de los años la sociedad en México ha crecido con este famoso lema también de perdono pero no olvido, pero es que el gobierno, y todo siempre es en base a lo que toda la población generaliza y no sobre lo que ellos mismos deciden o piensan. ¿Cómo es que se percibe al periodismo? Como sociedad, tenemos el derecho a saber y a mantenernos informados. ¿Y quién nos puede brindar este tipo de información de manera más rápida y accesible? Los medios de comunicación. ¿Y quiénes son los que ejercen esta labor? Los periodistas. La información que nos brindan nos ayuda a ser más exigentes con nuestro gobierno, o al menos conocer cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar, si nos van a perjudicar o si nos van a beneficiar. Sabemos que los medios crean espacios concretos dentro de sus servicios informativos para poder tratar noticias, por ejemplo, de campaña. Y estas acciones van a estar perfectamente vigiladas por los partidos políticos. Además, es visto como la manera de dar a conocer verdades que algunos no desean que se revelen, ya que el compromiso del periodismo es con la sociedad y no con los partidos políticos. La sociedad mexicana
tiene la cultura de la desinformación, además de que se deja influenciar por lo primero que se le presenta en los medios de comunicación, sin antes saber un contexto o conocer a fondo cuál es la situación del problema. Desde el inicio del mandato del presidente López Obrador, se han censado al menos 37 asesinatos de periodistas. En lo que va del año 2022, se le ha declarado como el más mortífero jamás vivido por la profesión en el país, ya que al menos 10 de 14 periodistas han sido asesinados solo por ejercer su profesión. Entre ellos están José Luis Gamboa Arenas, Veracruz; Margarito Martínez, Tijuana, Baja California; Lourdes Maldonado López, Tijuana, Baja California; Roberto Toledo, Zitácuaro, Michoacán; Ever López Vázquez, Salina Cruz, Oaxaca; Jorge Luis Camero, Empalme, Sonora; Juan Carlos Muñiz, Fresnillo, Zacatecas; Armando Linares López, Zitácuaro, Michoacán; Luis Enrique Ramírez, Culiacán, Sinaloa; Sheila Johanna García, Veracruz; Yesenia Mallinedo Falconi, Veracruz; Antonio de la Cruz, Ciudad Victoria, Tamaulipas; Ernesto Méndez, San Luis de la Paz, Guanajuato. El sexenio de López Obrador se perfila como el más mortífero en comparación con los de Calderón y Peña Nieto, quienes respectivamente tuvieron 48 y 47 decesos de periodistas. La relación gobierno-prensa desde hace ya muchos años ha sido muy unida, muy estrecha. Tal es el caso de que se ha rumorado, se ha dicho que Televisa es la televisora del PRI. Dicho esto, el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por atacar directamente en sus conferencias de las 7 de la mañana, las famosas mañaneras, a los medios de comunicación que se atreven a criticar sus acciones y que se atreven a criticar al gabinete o al mismo presidente o a sus cercanos. Tal es el caso de que los ha mencionado como FIS, injustos, amarillistas, tal es el caso de Carlos Loret de Mola, pero realmente Debemos hacernos una pregunta. ¿Dónde está el verdadero poder y quién es quien lo ejerce? Retomando a Manuel Buendía, quien era un columnista valiente, que logró enfrentar siempre una cruzada contra la corrupción, ya que sabemos que tenía una red de contactos bastante amplia que le permitía obtener información comprometedora con el gobierno. Él además mencionaba que el periodismo era un formato de literatura que se ejerce a presión, ya que sabemos que el poder del manejo de la información por parte de los medios de comunicación le incomoda, le molesta o hace que el gobierno se vea comprometido, ya que se llegan a destapar fallas en el sistema, casos de corrupción. ¿Y qué hacen para poder limpiar estos nombres con poder político? Crean un circo mediático. La sociedad en México es fácil de manipular y sabemos que siempre va a existir un constante conflicto entre el periodismo y el gobierno. La sociedad cuenta con medios de comunicación o con medios de entretenimiento. Como bien sabemos, en el caso del movimiento estudiantil de 1968, logró demostrar la importancia del quehacer periodístico, ya que los diarios oficiales abrieron pocos espacios críticos para poder hablar sobre el tema. Con Luis Donaldo Colosio, la prensa manejó su asesinato como una muerte lamentable, pero la sociedad enfrascó el conflicto entre Salinas de Gortari y su necesidad de alinear al gobierno para obtener su beneficio propio. En el caso de Paulette Guevara, se inició un circo mediático, donde ninguna autoridad sabía lo que realmente estaba pasando. Existieron demasiados sesgos de información, por lo que la sociedad se le hizo un caso irrelevante y mencionaba que la mamá era quien la había matado. ¿Para qué buscar más? En el caso del colegio Repsamen, se manejó que siempre había existido una niña que había quedado atrapada. Las noticias manejaron por semanas la nota. Al final de cuentas, nunca existió, se dejaron de lado otras noticias y la prensa solo dio vuelta a la página.
Los mexicanos debemos de comenzar a cuestionarnos si realmente tenemos medios de comunicación eficientes, porque tanto el gobierno como los medios de comunicación masivos y tradicionales tienen la capacidad de tener la información a manos llenas y manipularla para que nosotros como mexicanos, como sociedad, sigamos creciendo en este ambiente de desinformación y de incoherencia para poder crear unos criterios en donde no sean propios, sino que tenga que manejarse por masas. ¿Realmente los mexicanos somos capaces de crear nuestros propios criterios sin tener que pensar en la sociedad mexicana? Tiene que empezar a cambiar esta parte para que nosotros como mexicanos podamos seguir avanzando. Sí, hay grandes cambios en este aspecto, pero todavía falta muchísimo más porque tener esta curiosidad, este hambre de saber realmente lo que nosotros necesitamos es muy importante.